Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy realizaremos un tutorial de atrapasueños con apliques en macramé. Realmente este es un proyecto hermoso que espero que disfruten. Y aquí tenemos nuestros materiales. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar una hoja solamente para guiarnos. Con unos simples puntos la vamos a doblar en 3 partes y en esos dobleces entonces vamos a colocar unos puntitos para guiarnos, como yo lo he hecho aquí. Como pueden ver, este de acá y así sucesivamente, como vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo los nudos en nuestro aro de madera. Vamos a iniciar aquí en el centro. Yo solamente he hecho un nudito simple. Procederemos a pasar el hilo por la parte de arriba del aro. Luego en esa U que vamos a realizar, introducimos el extremo del hilo y tensionamos. Posteriormente volvemos a buscar la ubicación del próximo punto. Hacemos lo mismo, hacemos una U, pasamos por encima y por debajo del aro introducimos en esa U, sacamos y tensionamos, y así vamos repitiendo el proceso. Al llegar al último punto, lo que vamos a realizar es un nudo alondra de esta manera para sujetar muy bien, tensionar, y cuando procedemos a hacer la segunda vuelta no lo llevamos a donde iniciamos, sino que vamos al centro de la cuerda tensionada desde el primer punto, pasando igual que como hicimos en la primera línea, pero esta vez en el centro de cada uno de los hilos tensionados de esa primera vuelta. Ahora vamos a hacerlo en los hilos tensionados y repetimos cada una de las vueltas de la misma manera. Cuando ya vamos llegando al centro que queremos lograr, ustedes lo pueden dejar bastante abierto, como lo ven aquí. Pueden dejar un arito y en el centro pueden ponerle a colgar una piedra
Yo en mi caso he colocado estas perlitas transparentes y luego ya le voy a hacer una vuelta sin perlitas para ponerlo aún el arito más chiquitito. Como vuelvo y repito, ustedes lo pueden dejar con una abertura un poco más grande y solamente al final realizar nuevamente un nudo alondra como lo hicimos al inicio cuando cerrábamos la primera vuelta de nuestras cuerdas tensionadas, y luego cortamos y listo. El próximo paso es colocar las cuerdas con nudo alondra de esta manera. Yo los he colocado en el espacio donde tengo el inicio de nuestro trabajo de atrapasueños en el aro. En esa parte he colocado mis cuerdas, tomando en cuenta de que he iniciado con cuerdas de color blanco y luego he colocado la cuerda fucsia. En nuestra séptima cuerda he iniciado una diagonal de nudo festón. Esta diagonal va en dirección hacia el lado derecho, tomando en cuenta de que esa séptima cuerda es mi cuerda guía y las siguientes 7 cuerdas son las que vamos a anudar a esta con nudo festón. De esta manera vamos repitiendo hasta llegar a el centro. Luego de esto vamos a tomar la séptima cuerda de derecha a izquierda y vamos a hacer lo mismo, tomando ahora la cuerda que anteriormente fue la cuerda guía, la que usamos de izquierda a derecha, y la pasaremos a utilizar nuevamente como cuerda guía, tomando esa cuerda guía del lado contrario, anudándola a esta. Luego vamos a sacar 2 de las cuerdas que hemos anudado anteriormente. Vamos a iniciar entonces en la 9ª cuerda de izquierda a derecha y vamos a tomar esta cuerda como cuerda guía. Anudaremos con festones hasta llegar al centro.
Para llegar al centro hemos de tomar 4 cuerdas. Esta sería la última y luego repetimos lo mismo del lado contrario. En la 9ª cuerda tomamos esta como cuerda guía y anudamos las 5 cuerdas siguientes adyacentes a esta con nudo festón. Volvemos a sacar 2 de las cuerdas que hemos anudado recientemente y comenzamos entonces desde la cuerda número 11 de izquierda a derecha. Repetimos el mismo procedimiento y luego lo hacemos del lado contrario, de igual manera, hasta llegar al centro. Ahora vamos a tomar esas cuerdas que no utilizamos al principio, las 6 cuerdas, en este caso del lado izquierdo, y vamos a tomar las 2 del centro para que sean nuestras cuerdas guías. Tomamos primero la más cercana al lado izquierdo y anudaremos las cuerdas adyacentes del lado izquierdo a esta con nudos festones de esta manera. Posteriormente vamos a tomar la cuerda fucsia, que es nuestra 4ª cuerda, y anudaremos la 5ª y 6ª cuerda a esta con nudos festones bajando en diagonal del lado izquierdo. Y ahora tomaremos la cuerda que hemos anudado arriba, la primera cuerda que anudamos con el festón, y ahora la anudaremos nuevamente a esta cuerda guía, pero bajando en diagonal en dirección al lado derecho, y posteriormente tomamos la segunda cuerda que anudamos y la anudamos a esta cuerda guía. Este procedimiento lo vamos a repetir del otro lado con la cuerda fucsia que está a nuestro lado derecho de este patrón. Cuando hemos anudado esa segunda cuerda, vamos ahora a tomar la cuerda guía anterior y anudaremos a esa cuerda guía que acabamos de utilizar con un nudo festón, y posteriormente vamos a repetir 3 veces más el mismo procedimiento en esta y en el lado contrario a nuestro atrapasueños. Al finalizar, lo que vamos a hacer es que anudaremos las cuerdas que nos han sobrado en los extremos con un nudo festón, como podemos observar aquí.
Y al llegar al centro vamos a anudar utilizando la cuerda fucsia como cuerda guía y anudaremos esa cuerda blanca que nos ha quedado adyacente a ella de uno y el otro lado, como podemos ver. Y posteriormente vamos a anudar las dos cuerdas fucsias entre sí. Antes vamos a recortar esos sobrantes de color blanco y podemos colocarle un poquito de goma o también podemos dejarlo así. Yo lo he dejado así y no se ha soltado. El nudo festón es bastante fuerte, bastante seguro, pero si sientes que según tu cuerda se puede soltar, porque también depende mucho de la cuerda, entonces colócale un poquito de goma. Ahora vamos a unir nuestras dos trenzas en el centro con un nudo festón, como vemos a continuación, tomando ahora las cuerdas de los extremos como cuerdas guías, llevándolas al centro de un lado y del otro lado. Súper sencillo. Y este procedimiento lo volvemos a repetir 2 veces más hacia abajo. Primero anudamos esta que es la última, el último festón que va en el centro, y vamos a repetir lo mismo 2 veces más. Luego vamos a recortar las cuerdas las cuerdas que se encuentran más hacia afuera, y las dos del centro las vamos a dejar del largo que nos han quedado. Aquí vamos a realizar ahora nuestras hojas. Para realizar nuestras hojas vamos a tomar las cuerdas de 20 centímetros y le vamos a anudar de esta manera, con nudos festones en vertical, pasándola por arriba de nuestras dos cuerdas centrales, y por el bucle que se forma introducimos el extremo. Este proceso lo vamos a repetir 2 veces con cada una de las cuerdas de 20 centímetros. Yo he hecho un juego de cuerdas fucsias y cuerdas rosas, con un rosa más pálido. He utilizado recortes que me han sobrado de esta cuerda que es torcida. Las he soltado, como ven aquí, y las he colocado con más o menos 20 centímetros igual. Y ahora vamos a colocar unas cuerdas de 40 centímetros dobladas por mitad en la parte del aro, para hacer entonces las otras dos hojitas que son más pequeñas, y haremos el mismo procedimiento de la hoja más larga, totalmente igual. Ahora aquí, como pueden ver, ya las he peinado. Colocaremos en un envase la misma cantidad de goma o cola blanca con agua. O sea que colocaremos la misma medida de goma que utilizamos con la misma medida de agua. La revolvemos súper bien, que quede uniforme, y con un pincel vamos pintando en una superficie que no se vaya a pegar nuestras hojitas, sino que sea fácil de levantar.
Posteriormente a esto, entonces, con un molde, yo recomiendo siempre utilizar un molde para que las hojitas no vayan perdiendo la forma. Cada vez que vamos recortando, puede que vayamos perdiendo la forma y no nos vayan a quedar igual. Entonces yo he utilizado el mismo molde para las dos. Lo único que una hoja es más chica, subo un poco más el molde y listo. También les puedo dar el dato de utilizar un spray endurecedor textil, que también lo pueden encontrar para endurecerlas y les va a hacer de menor trabajo el proyecto. Ya al final colocaremos 4 cuerdas, estas 4 cuerdas de 85 centímetros en las trenzas para que quede un poco más ancho el espacio de esas cuerdas colgando detrás de las hojas. Y listo, aquí ya tenemos nuestro atrapasueños. Espero que les haya gustado, espero que los realicen, y si es así, espero que lo compartan conmigo en mis redes sociales para poder ver sus creaciones. Si les ha servido de inspiración, si les ha gustado el proyecto, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta a este video, a que comentes qué te ha parecido y qué proyectos te gustaría ver en mi canal. Y nos vemos entonces en el próximo video. Bendiciones.